Bueno, pues en esta ocasión vamos a ver otra herramienta primordial que la vamos a utilizar tanto para cortar como para lijar, limar, etcétera. Y lo vamos a hacer justo antes de ver cómo vamos a utilizar la segueta. La herramienta a la que me refiero es el astillero, que es un trocito de madera que suele tener un corte en ángulo y que nos permite posicionar las piezas que vamos a cortar de manera que podamos cortar con la pieza bien apoyada. ¿De acuerdo? De la misma manera tiene esta abertura para poder pues apoyar distintas piezas. Cuando la tenemos posicionada podemos apoyar una pieza, hacer fuerza, limar o cortar o lo que sea y podemos hacerlo de una manera adecuada. A mí me gustan más estos astilleros más pequeñitos, pero nos podría valer cualquier pieza de madera, un poco más grande o con un hueco, con el corte como tenemos en el taller. Lo más importante es considerar que el hueco del corte de la astillera tiene que estar fuera del borde de la mesa. No puede estar aquí. Tiene que estar fuera. ¿De acuerdo? Y lo vamos a sujetar, pues por ejemplo, con un sargentillo. Con un sargento. Lo sujetamos bien. Pues aquí. En una esquina de la mesa sería lo más apropiado, ¿vale? Que esté firme, que no se mueva. Bien, antes de cortar, lo que vamos a ver es cómo vamos a marcar las piezas de distintos materiales. Esto es de M, que es un agregado de serrín y de cartón en ocasiones y así, y es digamos que una especie de símil de madera. Esto es un plástico de metacrilato, un resto, pero que nos puede servir para hacer piezas pequeñas. Ved qué grosor tiene. Y esto es una plancha de latón, que tiene muy poquito grosor, pero que ya es metal. Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Cuando vamos a marcar una pieza, para cortarla tenemos que tener en cuenta algunos aspectos. Por ejemplo, en las piezas de madera, de DM y en otros materiales que podamos dibujar directamente o marcar las piezas, pues no hay ningún problema. Marcamos a mano, con una regla, lo que queramos. En el metal también podemos marcar con un lapicero o con un rotulador de pintura plástica. Y también podemos utilizar, por supuesto, una punta, un tornillo, la punta de un compás o cualquier otra herramienta para marcar líneas. Se queda rayado y nos permite tener una línea que no se va a borrar, porque por ejemplo el lápiz, si manipulamos la pieza, pues se va a borrar, o la pintura, bueno, esta pintura no, pero un rotulador común sí que se va a borrar. Si rayamos, pues desde luego que no se va a ir, y es un marcaje definitivo. Bien, vamos a ver, por ejemplo, para marcar en un plástico, evidentemente con un lápiz, una pintura, un rotulador normal no vamos a poder hacerlo. Sí que podemos marcar con un rotulador especial, un calibrado o uno de estos de pintura acrílica, y sí que podemos marcar.
o también podemos marcar con el metal con una con una punta. Y se queda ahí bien marcadito. ¿Vale? Bueno, vamos a imaginar que vamos a cortar este trazado que he hecho aquí en la pieza de DM, de unos 6 milímetros o así. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a coger la segueta y entonces ya he colocado el pelo está hacia adelante, los dientes del pelo están orientados hacia abajo, hacia el mango. Voy a tomarla y me voy a sentar. Me voy a poner a una altura adecuada. Voy a tomar la segueta y la voy a tener con el pelo vertical. Al principio de cortar sí que se puede inclinar un poquito para empezar a iniciar el corte. Y en cuanto hemos abierto un poquito el corte, ya volvemos a la posición vertical de la segueta. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a sujetar la pieza con las manos. Vamos a cortar en el fondo de este recorte que tiene la astillera, en el fondo, no aquí, sino aquí. También podemos cortar aquí en el borde, si nos viene bien. Y entonces se trata de iniciar un movimiento de vaivén hacia abajo y hacia arriba, despacito, y sintiendo cómo el pelo de la sierra va entrando en el material. ¿De acuerdo? No tenemos que intentar avanzar mucho, sino que poquito a poco, pim, 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 con el pelo vertical, nosotros bien colocados, que no nos joda la espalda, y empezamos. Cuando vamos a hacer una curva, simplemente vamos a ir girando un poquito la pieza y vamos a ir llevando el corte por donde lo necesitamos, por donde está marcado. Conviene cortar despacito, porque los cortes deberían ser lo más precisos posibles, claro. Cuando llegamos a una esquina, lo que tenemos que hacer es llegar hasta la esquina, hasta el fondo, e iniciamos un movimiento de vaivén con menos desplazamiento, o sea, más así, no tan así, clas, 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 no. O sea, sería una cosa de muy poco vaivén. Y a medida que vamos haciendo ese vaivén sin apretar mucho, o sea, manteniendo la poca presión, pues vamos girando la pieza. De esa manera el pelo lo que hace es hacerse un hueco. El corte debería quedar más o menos limpio y preciso, por donde lo hemos marcado.
En el material plástico de este grosor, pues lo vamos a hacer exactamente igual. Lo que pasa es que el tiempo de vaivén no va a ser tan rápido, tiene que ser más lento, porque normalmente este tipo de plásticos se calientan, se funden parcialmente el material y se pega al pelo. Entonces hay que procurar ir despacito para que no haya mucha fricción y poder ir avanzando muy poquito a poco en el corte. Y en el metal, cuando vamos a cortar, tenemos otra opción para marcar, que es la cinta de precinto. En este caso, empezamos igual que antes. Empezamos igual que antes. O sea, inclinamos un poquito la sierra, iniciamos un vaivén despacio y nos ponemos verticales y avanzamos. Y obtenemos así la pieza que necesitábamos.